días, ingeniero. Mi nombre es Condori Gómez Dayana y voy a continuar con la exposición del tema número 3. Aplicaciones de movimiento de partículas cargadas. Un sector de velocidad. En un haz es posible seleccionar partículas que tengan una velocidad específica usando un arreglo de campo eléctrico y magnético llamado sector de velocidad. En la figura, una partícula cargada con una masa, una carga y una velocidad, ingresa a una región del espacio donde los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares, es decir, en esta postura donde son perpendiculares entre sí con respecto a la velocidad de la partícula. El campo magnético está hacia la derecha y el campo eléctrico está hacia la derecha y el campo magnético está ingresando al plano de la figura. Si la carga es positiva, la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. En tanto que la fuerza magnética está a la derecha debido a la regla de la mano derecha. ¿A qué se refiere? Si bien hemos dicho que como estamos trabajando en este tipo de ejercicios, siempre vamos a encontrar el espacio tridimensional, ¿no? Pero en la mayoría de nuestros trabajos solo podemos representar bidimensional. Entonces, sabemos muy bien, nos dice que el campo magnético está X. Sabemos muy bien que cuando nos muestran que es X, el campo está ingresando hacia adentro. Es decir, que el campo está ingresando hacia adentro. Y tenemos la velocidad. Ahora, si utilizamos la regla de la mano derecha, tenemos que, si bien ponemos aquí, la regla de la mano derecha dice que el vector de la velocidad tiene que ir en dirección al campo magnético, es decir, algo así. Entonces, ¿a qué lado está apuntando? Entonces, la fuerza magnética está apuntando hacia el lado derecho, por lo cual su magnitud de la fuerza magnética va a ser igual a la carga de la velocidad por el campo magnético. Pues bien, para magnitudes de campo desde el campo eléctrico y campo magnético para un valor específico de una velocidad constante, un valor específico de una velocidad, entonces se dice que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética serán iguales de magnitud, por lo cual la fuerza total será igual a 0. Es decir, que la fuerza total es la suma de las dos fuerzas, la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Como bien acabamos de decir, es que en sus magnitudes nos dice que es la carga por el campo magnético y es la carga, en esta parte negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza está yendo hacia el lado negativo y positivo la fuerza magnética porque está yendo al lado positivo. Entonces tenemos esta relación, esto es igual a 0 por la relación que acabamos de decir. Entonces si despejamos, K se puede simplificar y despejamos lo que dijimos, que este va a ser uniforme. Entonces tenemos que el campo eléctrico sobre el campo magnético, las cuales son paralelas de rapidez igual y pasan sin ser desviadas por los polos de los campos magnéticos. Bien, continuando con la explicación tenemos el siguiente subtítulo, Experimento de Thomson. A finales del siglo XIX se realizó uno de los experimentos más cruciales en la física realizado por James J. Thomson de 1856 a 1940. Para el experimento, Thomson utilizó tubos de rayos catódicos
Estos mostraron, este es el tubo de rayo catódico que Thomson utilizó, es más o menos el que Thomson utilizó, que dice que mostraron que los átomos contienen una pequeña partícula de carga negativa llamada electrones, gracias a este experimento que realizó Thomson. Pues bien, entonces, gracias a su experimento, a Thomson se le da el nombramiento, por así decirlo, o el crédito por haber descubierto la primera partícula subatómica, en este caso el electrón. También descubrió que la rapidez de los electrones en un haz, este es el haz, en un haz, era cerca de 1/10 de la rapidez de la luz, mucho mayor a cualquier otra rapidez que él hubiera medido de cualquier otro material. Pues bien, el valor más preciso de la razón del electrón encontró que es igual a 1,7588 2012 por 10 a la 11 coulomb por kilogramo. Fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. ¿Qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Las fuerzas que hacen girar son las que ejercen un campo magnético sobre el conductor que lleva una corriente. Se puede calcular la fuerza del conductor que transporta una corriente empleando la ecuación la ecuación de fuerza magnética, que es la que ya conocemos, que es la carga de la velocidad por producto cruz del campo magnético, sobre una sola carga en movimiento. La longitud y el área, la sección transversal pueden decirnos hacia qué lado está o hacia qué lado va la corriente. Bueno, como bien habíamos dicho, la longitud, el área de sección transversal muestran que la corriente va de abajo hacia arriba. También tenemos que el campo magnético, en este ejemplo, el campo magnético está en perpendicular al vector velocidad y al vector fuerza, perpendicular a la superficie de este plano. Entonces, vamos a decir que la fuerza magnética ya la tenemos, la velocidad sabemos que para un alambre, para un cilindro, para esos, vamos a decir que la velocidad es igual a la longitud sobre el tiempo, la carga producto punto del campo magnético. Si bien sabemos y repasamos un poquito de la corriente eléctrica, sabemos que carga sobre el tiempo es igual a la intensidad, lo que me va a dar que es la longitud, producto vectorial, producto X del campo magnético. Entonces, esta expresión es la fuerza magnética que va a ejercer este cilindro. Como bien vemos, el campo magnético está ingresando, entonces va a estar allá, regla de la mano derecha hacia el campo magnético, entonces nos dice que la fuerza magnética está en ese sentido. Si el campo magnético no es perpendicular al vector de velocidad, nosotros sabemos que realizando esta operación, la fuerza magnética, bien, en esta posición sabemos que cuando el campo magnético no está perpendicular a la velocidad, entonces está formando un ángulo. Entonces esta ecuación que nosotros tenemos se va a convertir que la integral de la intensidad por la longitud del campo magnético va a ser igual al seno del ángulo. Bueno, en este sentido vamos a decir que vamos a utilizar esta ecuación que va a ser la fuerza eléctrica sobre un alambre recto, y si el alambre no es recto, entonces va a decir que la fuerza eléctrica es igual a la intensidad
como ya lo habíamos dicho, el diferencial de velocidad por el diferencial de la fuerza magnética producto E cruz del campo magnético, esto nos va a dar el diferencial de la longitud por el diferencial del tiempo